Hoy teníamos que dar una parte de la asignatura del programa, que era la Administración General del Estado, pero he considerado necesario, habida cuenta de que tenemos un invitado que trabaja en la Administración del Estado en el exterior, que se interrumpa el programa y que atendamos a esta conferencia, a esta charla, por la importancia de las funciones que desempeñan las personas que se encuentran dentro de esa Administración del Exterior, adscrita al Ministerio de Exteriores, y por ese motivo hoy vamos a dar la bienvenida a Manuel de Montovio de Balanzo y doy la palabra a la profesora titular Roser Martínez para que le introduzca a este delegado permanente de España en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Roser. Hola, buen día, buenos días. Pues bien, en la actualidad, un humanista del siglo XXI, como concepto polisémico, designaría no solo a un estudioso con un alto grado de sensibilidad que dedica su tiempo al estudio de las letras y de la filosofía clásicas, sino además aquel que concibe la vida como una forma integrada de todos los valores humanos y que no deja su destino al libre albedrío de la tecnología del momento. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo del humanista del siglo XXI, nuestro admirado y querido doctor Manuel Montovio. Y es que tenemos el honor de tener ante nosotros a un hombre de cultura vasta y ubicua, que tiene el compromiso constante con la búsqueda del saber, de la verdad y de la reflexión personal. Para ello, utiliza diferentes géneros, como el arte de la poesía, el arma afilada de sus ensayos para denunciar situaciones vulnerables, la labor mediadora de sus artículos políticos a favor de la paz y de los desfavorecidos, el valor de sus monografías como cristalización, en palabras de Arendt, del pensamiento o comprensión histórica de convulsos procesos históricos vividos, o su compromiso en transmitir el conocimiento entre la comunidad universitaria a través de sus clases. Todo ello lo tienen ustedes en el aplicativo, a través de su currículum en el aplicativo, demuestra no solo su valía como literato, sino como uno de los más prestigiosos académicos del momento, un verdadero catedrático de Derecho Global y de la Seguridad Humana. Y es que el doctor Montovio es una rara avis. Es un ser poliédrico difícil de encontrar en nuestra sociedad. Además de escritor y de profesor universitario, es un ejemplo de brillante diplomático entregado en cuerpo y alma en sus diferentes destinos. Ahora está en París, representando a España ante la OCDE, pero hace unos meses estaba en Estrasburgo como embajador representante permanente en el Consejo de Europa. Y anteriormente en Andorra, en Tirana, en El Salvador, ha estado en Yakarta, en México o en Guatemala. Precisamente en Guatemala, época en que lo conocí y a la que tanto deben los magistrados y catedráticos guatemaltecos que accedieron a un doctorado auspiciado entre el doctor Montovio y la Universidad Autónoma, gracias a sus gestiones también con la EFI. Desde aquí quiero mandar un saludo, ya sé que nos vais a ver más tarde, a todos aquellos que desde Guatemala os habéis excusado de conectaros por ser de madrugada al otro lado del océano. Pero a los que estáis aquí, como alumnos de Derecho y Arte, el doctor Montovio sabe lo que estáis, digamos, sufriendo, ya que él, a falta de dobles grados en su época, se licenció en Derecho y en Economía. A los doctorados del programa de doctorado en Seguridad Humana, que también estáis conectados o en esta sala, también deciros que nuestro conferenciante conoce ese proceso solitario y a menudo frustrante de la elaboración de una tesis doctoral, ya que se doctoró con la máxima nota en Ciencias Políticas en esta universidad. Y a los que ya habéis acabado y estáis pensando en estudiar unas oposiciones o presentaros a becas de investigación, aquí tenéis un modelo de éxito a seguir. Es una de las mentes más extraordinarias que conozco, con un corazón inmenso, y es uno de los miembros imprescindibles de la escuela de nuestro maestro Manuel Ballbé, y a quien agradezco que aceptara formar parte su día del comité asesor de la Cátedra de Seguridad Humana y Derecho Global que dirijo. Por fin hemos podido traerle hasta nuestras aulas para que podamos aprovecharnos de sus reflexiones.
Manuel Montovio, diplomático de profesión, escritor y académico de corazón, es un sabio humanista renacentista del siglo XXI a quien le damos nuestra más cálida bienvenida. Por esta calurosa bienvenida que me plantea el reto de estar a la altura de las circunstancias. Yo, de hecho, no vengo a hablaros desde mi actual función de delegado permanente adjunto de España en la OCDE, sino desde una perspectiva más global. De hecho, cuando hablamos, Rousseau me dijo que podía hacer un planteamiento, pues como yo consideraba más oportuno, de cara a introduciros o aprovechar pues, este tiempo con vosotros. Y de hecho, yo creo que el sentido último de la universidad no es solo que vosotros ahora estudiéis Derecho y Administración de Empresas, sino el contribuir a la captación del universo, de la universalidad. Ese es el sentido último por el que se creó la universidad. Y hubo un tiempo en que los que estudiaban en la universidad pues eran los que entendían el universo. Ahora parece que solo podemos diferenciarnos en una materia, pero creo que ser universitarios es también abrirnos en gran angular hacia la diversidad del conocimiento y la experiencia humana y del universo, y también a lo largo del tiempo. En ese sentido, pues bueno, esta es una conferencia de participación en la cátedra Manuel Ballbé de Seguridad Humana y Derecho Global, y yo quisiera hacerla girar en torno a la figura del profesor Ballbé y a los conceptos, el sentido último de seguridad humana y derecho global. Cuando digo sentido, creo que hay que tener en cuenta que la palabra sentido tiene tres sentidos: el de dirección, el de significado y el de sentimiento. Dar sentido también es pensar verdaderamente en el triple sentido de la palabra sentido. Y en ese sentido también quería relacionar esta aproximación con cuatro temas temáticos, cuatro conceptos clave que serían diplomacia, paz, universalidad y globalización. Bien, yo estoy aquí porque una mañana, yo creo que fue de octubre o noviembre de 1982, creo que fue, pues de repente yo estudiaba económicas, también hacía derecho, en aquel momento eran facultades distintas, estaba en la central, a un lado y otro del Palacio de Pedralbes, y bueno, había hecho un trabajo de estructura económica internacional, y bueno, a la profesora le debió gustar, la madre Costa, porque bueno, me puso muy buena nota, pero me convocó. Y me dijo que claro que se había dado cuenta de que yo estudiaba Derecho y que al año siguiente pues ya podía ser becario colaborador de un departamento, y que por qué no quería ser becario del Departamento de Derecho Administrativo. Bueno, ella era estructura económica, ¿no? Resultaba que, en fin, estaba casada con Joaquín Ferret, que era el compañero de Manuel Ballbé como catedrático, entonces interino de Derecho Administrativo de la Facultad de Económicas. Y eso, bueno, me llevó a conocer a Manuel Ballbé. Yo ya entonces tenía muy claro que quería ser diplomático, me ofreció ser becario de Derecho Administrativo, y dije, bueno, pues que yo no me quiero dedicar al Derecho Administrativo, yo quiero ser diplomático. Y entonces, para mi pasmo, y creo que eso es muy de Manuel Ballbé, y en parte esto es una respuesta a ese diálogo que desde entonces hemos venido manteniendo, pues me dijo, bueno, pues precisamente por eso es fantástico. El ser diplomático también es dedicarse al derecho administrativo. Por lo tanto, tú puedes venir aquí, investigar sobre lo que quieras, y bueno, si luego quieres seguir siendo diplomático, a mí me parecerá fantástico, y además creo que eso será una gran contribución al estudio del derecho administrativo. Y no cualquiera hubiera visto eso, ¿no? Y yo de hecho mantuve mi intención, y aquí estoy. Pero al mismo tiempo creo que algo que caracterizaba a Manuel Ballbé y que tiene que mantenerse en el espíritu de esta cátedra, que para eso entiendo que también ha sido creado,
es saber ver más allá. Es saber ver que en el fondo estudiar Derecho Administrativo o graduarse en lo postgraduáis también es hablar de seguridad humana y derecho global. ¿Y por qué y para qué será eso, ¿no? Comentaba la doctora Martínez que nos conocimos en Guatemala y efectivamente así fue. Y ese conocimiento en Guatemala también nace en que entre el año 87 y el año 99 el argumento de mi esperanza fue la dedicación pues a la contribución de España a los procesos de paz en Centroamérica, primero la participación regional con los acuerdos de Esquipulas, después el proceso de paz en El Salvador, después el de Guatemala, en el que yo estuve primero destinado en México, pues cubriendo las rondas de negociación. España era miembro del Grupo de Amigos del Secretario General de Naciones Unidas para la negociación de los acuerdos de paz, y después, cuando se firmaron los acuerdos, me fui destinado a Guatemala. Y en diciembre, yo creo, del 98, uno de los retos que se planteó, aparte del sentido de los acuerdos de Guatemala, era no solo desmontar, digamos, las estructuras militares que habían hecho posible el conflicto armado, sino hacer una refundación del Estado guatemalteco, fortalecer el Estado de Derecho. Y para eso, bueno, pues había una cuestión de la que me di cuenta que era fundamental. Es decir, en aquel entonces becábamos a gente, pues aquí en Autónoma de Barcelona, o cualquier otra universidad de España, para que hicieran su doctorado en Derecho. Pero en una comida que tuve con los 5 decanos de las facultades de Derecho de Guatemala, pues nos dimos cuenta de que en Guatemala, que eran licenciados, dicho sea de paso, en Guatemala no se podía crear un programa de doctorado por una sencilla razón. Para llegar a ser doctor, han de enseñar otros doctores. Y en el país no había un número suficiente de doctores para impartir el doctorado. Si tú te dedicabas a becar gente que tardaba pues 4 o 5 años en venir, por ejemplo, a España, luego también muchos se querían quedar, o si regresaban resultaba que los propios decanos, jefes de departamento, etcétera, eran licenciados, con lo cual tampoco era muy fácil acomodarlos. Resultado o iniciativa política, intentar que los propios decanos quisieran ser doctores. Y para eso había que llevar la montaña a Mahoma, por así decirlo. Había que traer a una universidad española que aceptara el reto de crear un programa de doctorado en Guatemala. Bueno, era el mes de diciembre. Son momentos en que a veces pues, en la administración quedan remanentes presupuestarios. Y yo hice la propuesta. Creo que una manera en que España puede contribuir a hacer la paz en Guatemala es contribuir a que el país tenga la capacidad de crear sus propios programas de doctorado. Y eso aumentará la calidad de todos los juristas del país. Y para eso, la manera más rápida, más eficiente, es traer a una universidad española que esté dispuesta. Y entonces, desde la Agencia Española de Cooperación Internacional, me dijeron, bueno, muy bien, esta es tu propuesta. Podríamos tener un presupuesto. ¿Tú nos puedes proponer a alguien que pudiera venir rápidamente y crear un programa de doctorado? Y yo les dije, bueno, yo puedo proponer al profesor Manuel Baibé, a quien en Madrid no conocía. Bueno, a raíz de eso, llamé a Manuel, fue a Madrid, les hizo su propuesta y el resultado fue que al cabo, pues en primavera, ya estaban ellos aterrizando en Guatemala, él con varios profesores, entre ellos Ruse, y ese fue el inicio de un largo recorrido, ¿no?, que ha llevado a durante años impartir el doctorado en Guatemala, ya que de hecho aquí, no sé cuántas, ellos lo saben mejor, pero ha habido ya un número muy importante de defensas de tesis doctorales en Derecho de grandes juristas guatemaltecos. Y de hecho, yo creo que esa es una de las fuentes
de cooperación y también un poco de lo que hacen los diplomáticos. Un diplomático es un catalizador. Tiene que saber ver cuál es la necesidad en un sitio y dónde puede estar la oferta en el otro. Y a partir de ahí, pues crear marionetas que adquieran su propia vida. Muchos años después, no estando yo ya en Guatemala, cada vez que venía a Barcelona y hablaba con Manuel Bailé o hablando con, no sé, ahora pues dicen, no, ya tenemos más doctores, ya ha habido este avance, etc. Bueno, eso es algo que tiene su propia vida, yo he estado en el origen, pero creo que precisamente también nos da otra dimensión. Una dimensión, primero, de que construir la paz es también formar doctores en Guatemala. No solo negociar la interrupción de conflictos armados. Y eso nos lleva, yo creo, a iniciar este itinerario analítico de por qué estos conceptos, estos 4 conceptos que he propuesto, son importantes para la seguridad humana y el derecho global. Y en el fondo quizá con una inquietud, yo ahora no voy a dar una respuesta sobre cuál es el sentido de la seguridad humana y el derecho global, pero sí quizá apuntar unas primeras inquietudes, unas primeras preguntas, ¿no? Y esa primera inquietud es, bueno, seguridad, ¿por qué humana? Bueno, pues eso es porque está centrada en la persona, en el ser humano. Y eso implica una reflexión, una finalidad. Y yo diría que esa finalidad última es que, como decía María Zambrano, no somos solo un individuo, somos una persona. Y la persona es algo que está por hacer, por construir, por ser. Y por tanto, la verdadera seguridad es aquel sistema político, aquella sociedad que nos permita ese procedimiento que nos pueda llevar a ser personas. Y el derecho global significa algo que es casi una contradicción in términos, porque el derecho a la tradición que señala empieza con la pirámide que señala el derecho, con la Constitución. Pero el hecho de que sea global es que el derecho tiene que tener la ambición de regular, de ser un referente, digamos, primero de la gobernanza, de la globalización, pero también de las relaciones globales entre los seres humanos. Y por tanto, eso es casi un concepto, pero en parte un fin, una declaración de intenciones. Evidentemente, nuestra seguridad es solo relativamente humana y el derecho es solo parcialmente global. Pero si queremos estudiarlo, si queremos construirla, también hay esa declaración de intenciones. Es ahí hacia donde queremos ir. ¿Y cómo podemos ir? Bien, yo creo que quizá la primera cuestión es que en el fondo muchas de las cosas que nosotros estudiamos y de las ciencias sociales tiene que ver con lo que en el Renacimiento y sobre todo en el Barroco se llamaba el gran teatro del mundo. Hay una obra de teatro que todos interpretamos. Y también en esa obra de teatro, por ejemplo, decimos que hay funcionarios, que hay profesores de universidad, que hay abogados del Estado, que hay diplomáticos. Y bueno, todos aceptamos que para interpretar ese papel en la obra de teatro del mundo hace falta pues, una serie de requisitos, justos o injustos, pasan en los tribunales, etc. Pero eso te da la autoridad de que tú no hablas solo por ti mismo, sino desempeñando una función. Y también, en el fondo, buena parte de lo que vosotros estudiáis, pues es que hay una Generalitat de Cataluña, hay un Estado español, hay un Poder Judicial, unos ministerios, etc. Entonces, bueno, eso, en el fondo, cómo se escribe esa obra colectiva, ¿no? Y no sé, dice que no se escucha. Voy a intentar a ver si ahora se escucha mejor.
Bueno, pues perdón, porque creo que hasta ahora se escuchaba menos bien, no sabía que había que tenerlo más cerca. Espero que a partir de ahora se me escuche mejor. Pero en el fondo, digamos, esta obra de teatro colectiva, que en parte nuestra libertad es la libertad de interpretar ciertos papeles o de ejercerla dentro de los límites que establece ciertos papeles, también tiene que tener unos leitmotivs, una narrativa común y unas reglas de interpretación, que eso en buena medida es el derecho, ¿no? Yo diría que esa narrativa común, si tuviéramos que escoger un concepto total de qué es lo que queremos para la vida en sociedad, yo escogería el concepto de paz. Paz porque, en el fondo, el conflicto es inherente a la vida humana, es inherente a la vida en sociedad. En qué familia, en qué grupo humano, en qué clase, en qué sociedad no hay un conflicto potencial. De hecho, basta con que haya dos objetivos que queramos igualmente y solo podamos uno, nosotros mismos estemos en conflicto. Por tanto, el reto no es evitar la existencia del conflicto, es canalizar el conflicto sin recurrir a la violencia. Y para no recurrir a la violencia, creo que hay una cuestión fundamental que nos tenemos que preguntar, ¿no? Por ejemplo, pues cada día vemos la guerra en Ucrania, la guerra en Siria o tantos otros conflictos en que hay una expresión de violencia directa. Pero la violencia no es solo, como nos dice Johan Galtung, el padre de la investigación para la paz, violencia directa. También es violencia estructural y violencia cultural. Violencia estructural, que en el fondo significa pues falta de desarrollo o falta de democracia, falta de legitimación política, falta de posibilidades de participación política. Y en el fondo también nos lleva a la pregunta sobre la estructuración, la configuración y el ejercicio del poder en una sociedad. Una sociedad en que pues, pongamos el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza y el 50% de la población tiene el 1% de la riqueza, puede ser muy democrática, pero estructuralmente es violenta. Una sociedad en que por su raza o por su sexo una parte de la población no tiene ciertos derechos, entre otros los de participación política o derechos civiles o cualquier tipo, pues también es una sociedad violenta. Por tanto, digamos, hay que preguntarse qué estructura tenemos que promover en la sociedad para que la paz sea estable. Pero también la paz puede ser, o hay elementos culturales en la paz. Si por aquí aparece un escarabajo y yo pienso que es una molestia y la hago así, eso es normal en nuestra cultura. Si yo pienso que es mi bisabuelo reencarnado, pues evidentemente no le voy a hacer nada, ¿no? Hay culturas que lo piensan. Entonces, bueno, en el fondo también eso tiene que ver con nuestra cosmovisión. Con nuestra cosmovisión, evidentemente, por ejemplo, si nosotros decimos que los judíos son la encarnación del mal, que son una raza inferior y que la misión en el mundo es promover la superioridad de la raza aria, pues eso pues tiene unas consecuencias, son ideas que son contrarias a la paz. Nosotros vivimos insertos en una lengua de pensamiento. Nos hacen online. Bueno, yo sigo y los que puedan seguir online, pues tanto mejor. Bueno.
nosotros vivimos en una estructura que en parte tiene que ver con nuestro lenguaje pensamiento. Por ejemplo, nuestra manera de ver occidental tiene mucho que ver con sujeto, verbo, predicado. Y en nuestra cosmovisión, pues siempre hay un génesis y un apocalipsis. Hay un principio y un final. Y nosotros queremos promover el fin de la historia. O promover, digamos, una evolución de la historia. Nos sentimos sujetos de la historia. Pero no necesariamente esa es la única visión posible. Hay otras culturas en que lo que importa no es tanto el sujeto y nuestro protagonismo, sino la situación. Y nosotros somos parte del paisaje. En la pintura tradicional china siempre hay unos hombres pequeñitos porque están integrados en el paisaje. Y nosotros influimos en el paisaje influye en nosotros. El arte es saber captar la situación, saber cómo se inclina. Y por tanto, más que una dinámica de confrontación, tesis, antítesis, síntesis, que es nuestra manera también de concebir la evolución de la historia o la confrontación, puede haber cótesis simultáneas. Y por tanto, las cótesis simultáneas se interaccionan. El yin está en el yang y el yang está en el yin. Y esa coevolución, el fruto de esa cointeracción, no de la imposición del uno sobre el otro, lleva a la autotransformación de ambos en un ciclo de eterna transformación que busca la armonía. Y por tanto puede haber visiones distintas. Construir la paz es también preguntarnos, es pensarlo impensado. Y pensarlo impensado supone salir de nuestros propios esquemas mentales. Y eso nos lleva también a ver otras culturas. Por tanto, yo en ese sentido diría que la construcción, o sea, la paz está siempre en construcción, porque la paz no es solo la resolución de un conflicto armado, como en el caso que vivíamos en Guatemala, ¿no? Sino procurar en todo momento aquella política, aquella actitud, no solo de recurso a la violencia directa, sino de políticas públicas para la superación de la violencia estructural, de actitudes culturales para la superación de la violencia cultural, y en eso todos y cada uno somos constructores de paz. Todos y cada uno. Y en ese sentido yo creo en la paz del médico chino. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos ponemos enfermos, pues vamos al médico y el médico nos tiene que operar, nos tiene que recetar una aspirina, nos tiene que curar y le pagamos para que nos cure. En la China tradicional no se iba al médico cuando te sentías mal, ibas al médico siempre para sentirte bien y le pagabas porque te iba recomendando lo que tú tenías que hacer para sentirte bien. Te pones enfermo, el médico no ha hecho bien su trabajo, le dejas de pagar. La motivación del médico es curarte para que le sigas pagando. Por tanto, yo creo que en parte tenemos que cambiar nuestra paradigma mental. La paz, el desarrollo, la democracia están siempre en construcción. Nunca están del todo consolidadas. Y es el deber de cada generación, de cada ciudadano, de cada ciudadana, de seguir construyéndolos. Esa gran obra del teatro del mundo también no solo tiene la cuestión del qué, y ahí he mencionado algunas de las ideas cimiento que pueden estructurar el qué de lo que queremos construir, de lo que queremos compartir en sociedad, sino también la del quiénes. Y nosotros, bueno, pues estamos en la Facultad de Derecho, que estudia el derecho del Estado. Y eso presupone también que hay un derecho nacional y un derecho internacional. Hay otros estados. Nos vamos a la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Qué estudia la Facultad de Ciencias Políticas? La polis.
¿De dónde viene la polis? Bueno, la polis viene de la polis griega, pero en el fondo son anotaciones al pie de página de la República de Platón y la política de Aristóteles. Y llevamos creando pues cientos y cientos, millones y millones de licenciados en políticas y dando por supuesto, o sea, vivimos mentalmente en la polis. La polis ha ido evolucionando desde la ciudad griega, los grandes imperios agrarios de la antigüedad, hoy en día el Estado-nación, si algunos quieren. Pero si en lugar de recurrir a Platón y Aristóteles, recurriéramos a Lao Tse, a Confucio, a Mencio, a Zhuangzi, a Juan Feixi, y leyéramos las obras de los grandes pensadores políticos chinos, que eran asesores de príncipes, pues los cuarto o quinto antes de Cristo, iríamos o descubriríamos que la unidad política natural, tiánxica natural, es no la polis, sino la tianxia. Y la tianxia es todo aquello que está bajo el cielo. Lo que tiene que promover el político, podríamos decir el tianxólogo, porque estamos transponiendo nuestros, es la construcción de una unidad que permita la gobernanza de todo aquello que está bajo el cielo. Por supuesto los seres humanos, pero también el planeta, ¿no? Y por tanto, todo orden político, toda estructura territorial es transitoria hacia una estructura global. Nosotros transponemos, con nuestra teoría hemos introyectado, pues en buena medida las ideas de la Ilustración. Y pues bueno, aquí lo que estudiaréis en primero, supongo, en segundo, pues es derecho constitucional. En el fondo, el derecho constitucional, que es la plasmación de la idea del contrato social. ¿Y cuál es el contrario del contrato social? El estado de naturaleza. Y por tanto, aquello que, si la Constitución es el contrato social, y de ahí empieza la pirámide que señala el derecho, lo que está más allá es el estado de naturaleza. Y por tanto, la comunidad internacional de alguna manera vive en el estado de naturaleza. Y se crea un derecho que es un derecho distinto, como es el derecho internacional, o el derecho internacional público. ¿Y por qué es distinto? Pues yo diría que, en fin, cuando hacía primero de Derecho, recuerdo que Juan Ramón Capella, que entonces acabó de llegar a la central, venía aquí de la Autónoma, tenía un librito muy pequeño que se llamaba 2 lecciones de introducción al derecho. Y una idea fundamental que se me ha quedado desde entonces es que la esencia del derecho no es solo que sea una norma o la perfección o la característica de esa norma, es aquella norma cuyo cumplimiento, cuya ejecución viene garantizada por el monopolio legítimo del uso de la fuerza en un territorio. Bien, y eso en el fondo hace que el derecho está inextricablemente vinculado al Estado. En el fondo, el derecho es una gran operación de paz. Nos decía Foucault que la cárcel está en uno mismo, el derecho también. Es decir, la mayoría de la gente no roba, no porque el Código Penal diga que si tú robas pues te juzgan y vas a la cárcel, sino porque tenemos introyectado de que no hay que robar. O pagar sus impuestos, pues bueno, en parte porque si no los pagas tienes una sanción, pero también porque lo tenemos introyectado. Y por tanto, esa introyección es lo que permite que funcione la sociedad. O nos paramos en un semáforo rojo, porque todos tenemos introyectado que hay que pararse en el semáforo rojo. Porque llevamos introyectado el código de circulación. No solo porque nos pongan una multa, porque si de repente 47 millones de españoles pues si saltaran los semáforos rojos, pues no habría capacidad de obligarnos por parte de los policías a hacerlo. Entonces, esa es una clave y es uno de los grandes inventos de los seres humanos.
O sea, ¿cómo funcionarían nuestras sociedades sin el derecho? Yo creo que esa es una gran herencia que le debemos a Roma, fundamentalmente, ¿no? Pero, en el fondo, también eso nos lleva a una transposición fuera del Estado, y el Estado es, y parte de la problemática internacional que tenemos, es lo que diríamos la utilidad marginal decreciente de los Estados. El Estado es un modelo de organización del poder en el territorio que tiene una maduración en el mundo occidental y en otros sitios, pero que se transpone muchas veces sin los procesos de maduración internos y de articulación social que han tenido en otros lugares, ¿no? Parte de la problemática internacional pues, es la precariedad del Estado, los Estados fallidos, los Estados disfuncionales, etc. Es decir, parte de nuestro orden internacional tiene que ver con el presupuesto de la extensión del Estado. Yo también diría que parte del desorden internacional tiene que ver con la extensión del Estado. Y simplemente, si hiciéramos un ejercicio de política ficción, que no digo que con eso sería bueno o malo, pero evidentemente si resucitara el Imperio Otomano, pues buena parte de los temas de política internacional, en fin, los estudiantes de Relaciones Internacionales, si resucitara el Imperio Otomano y resucitara la Unión Soviética, pues se quedarían sin buena parte de su trabajo, porque pues la mayor parte de conflictos que ahora son internacionales serían cuestiones internas de ciertos actores internacionales. Pero bueno, parte del problema de este derecho internacional es que no hay un monopolio de la fuerza a nivel global. Es decir, queremos crear un derecho global, pero ¿dónde está el policía global? Aquí que queremos formar sobre seguridad, ¿dónde está el policía global que hará que se cumpla ese derecho si hay una sentencia? ¿Cómo construirlo? ¿O es posible construirlo? ¿O podemos permitirnos el tiempo histórico que llevaría a construirlo y mientras tanto conducir a la nave espacial Tierra de la humanidad a destino futuro? Creo que eso es parte del reto que se nos plantea, ¿no? Y por tanto, ahí nos vamos a otra cuestión, ¿no? Que es, bueno, no vivimos en la tianxia, aunque quizá la tianxia es algo que hay que construir. Y para construir la gobernanza global, quizá pueda ser interesante mirar en ese pensamiento chino que lleva 2000, casi 300 años pensándola. Y sobre todo, creo que hay una cuestión que al abordar China, lo voy a mencionar también un poco más en detalle después, tenemos que tener en cuenta. Henry Kissinger, cuando en China habla de su primera reunión con Zhou Enlai, dice, claro, yo me di cuenta de que estaba hablando con alguien que me daba ejemplos de la experiencia que ellos habían tenido en el año 100 a.C. Y eso como algo evidente que era tener en cuenta. Bueno, yo pertenezco a una de las dos diplomacias, o a la diplomacia más antigua de Europa, junto a la del Vaticano, la que creó Fernando Católico. Es decir, que y podemos decir, los diplomáticos españoles, que tenemos más o menos unos 5 siglos de perspectiva histórica, incluso 5 siglos de archivos. Eso muy pocos países lo tienen. Y a veces pues son activos que tienen los aparatos diplomáticos. Pero claro, tenemos que imaginarnos a nosotros mismos que cuando hablamos con un diplomático chino sería lo mismo que si el chino hablara no en lugar de un diplomático español, sino un diplomático del Imperio Romano. Un Imperio Romano que ha conseguido seguir siendo una unidad política pues durante 2000. La unificación Qin fue en el 200
25 antes de Cristo, pues sumemos 2200 y pico años. Bueno, eso es un logro político que ellos han podido hacer y nosotros aquí no hemos podido hacer. Bien, creo que simplemente lo digo porque, bueno, creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, en el fondo, como vivimos en eso, y el concepto de polis presupone que existan otras polis. Y eso nos lleva también a la necesidad de la diplomacia, porque eso supone que hay no solo este derecho nacional y este derecho internacional, que en el fondo es una manera precaria de regular el estado de naturaleza, con un elemento fundamental, o hay dos conceptos que creo que todavía regulan la vida internacional y que vienen del Imperio Romano: pacta sunt servanda, si dispacem para verum. Hay que cumplir los pactos, o sea, lo que regula son pactos, son tratados, son pactos entre los actores. Solo es persona de derecho internacional público el Estado o las organizaciones internacionales creadas por los Estados, pero que tienen una personalidad propia. Y en el fondo, si no se cumple el derecho, la única manera de hacerlo es por la imposición, por la guerra. La guerra, en el fondo, es fuente de derecho, es fuente del orden internacional en que vivimos. Difícilmente se podría explicar por qué ciertos países tienen pues un derecho de veto, porque fueron los ganadores de la guerra mundial, y eso es lo que creó el orden internacional. Y hay una legitimidad o no en el uso de la fuerza según se aplique el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas por parte del Consejo de Seguridad. Bien, tenemos esa institucionalidad, pero ante eso significa pues que todo Estado es sujeto y objeto de relaciones internacionales y que tenemos, junto al derecho internacional, lo que en términos de teoría de las relaciones internacionales diríamos un sistema político compuesto por actores, aquellos que tienen personalidad jurídica internacional, los estados y las organizaciones internacionales, pero también, pues hoy en día que duda cabe que Microsoft, por ejemplo, es un actor internacional, ¿no? Y a veces con pesos más determinantes o tan determinantes como puedan tenerlo algunos estados, ¿no? Creo que parte del problema que vivimos tiene que ver con la dispersión del poder y que aquel poder que nosotros elegimos como legítimo, que es el del Estado, cada vez tiene menos poder. Y por tanto, esa es una de las frustraciones. Elegimos democráticamente un poder que tiene menos poder y parte de quienes tienen el poder pues no son elegidos, ¿no? Bien, aparte de eso, en ese sistema los estados son objeto y sujeto de relación internacional. Y por tanto, en ese juego entre actores, estructura y dinámicas, que básicamente pueden ser la de cooperación, en que la integración, por ejemplo, la integración europea sería un caso extremo de cooperación, o la confrontación y el recurso a la guerra o el conflicto armado sería un caso extremo de confrontación. Digamos, los estados se mueven, actúan. Y para actuarse, en el fondo yo diría que todo estado es como un barco que navega en el mar de la escena internacional. Y para navegar necesita marineros. Y esos marineros son o somos los diplomáticos. Y en el fondo, ¿cuál es el reto de esa navegación? Pues yo diría que todo diplomático, todo Estado, o sea, el poder no se crea ni se destruye, solo se transforma, y todo poder quiere mantenerse o obtener más poder. Eso es como una ley de la gravedad. Por tanto, todo Estado
o los propios ciudadanos de un Estado, ¿por qué van a querer? Pues que sus diplomáticos o su política exterior satisfagan del exterior las necesidades que tienen a los poderes públicos. Y para eso, pues que se invierta más en el exterior, se exporte más, se hable más la lengua española en el exterior, o la catalana, y así sucesivamente. Si tu poder en determinado momento es X y después es Y, o tú estás destinado de un país, pues tu output tiene que ser que Y sea mayor que X. Ese es el juego de todos. Ahora, no es el único juego posible. Yo diría que ni siquiera tiene por qué ser el principal juego posible. Porque los estados somos también corresponsables de la gobernanza global. Y somos corresponsables de satisfacer unos bienes públicos que no podemos hacer, por mucho que se prometan en muchas campañas electorales, a nivel pues, del municipio, de la comunidad autónoma, o en Alemania, o del gobierno central, de cualquier estado, incluso China, incluso Estados Unidos. Porque en el fondo, y esa yo creo que es parte del gran reto que vivimos hoy, pues no estamos viviendo ya en la economía del Far West, en la economía del llanero solitario, sino en la de la nave espacial Tierra, destino futuro. Eso me basó en un ensayo de Kenneth Boulding en 1966, que de hecho recuerdo que ya estudié dinámica económica pues, cuando era estudiante en Barcelona. Y ahí lo que nos venía a decir ese ensayo es que durante mucho tiempo hemos vivido o nos hemos creído el cowboy en el Far West. Siempre hay nueva tierra por conquistar, más tiempo o sitio por descubrir. Podemos cultivar, podemos destruir, nos vamos a otro sitio. En cambio, en realidad, y muchas veces, por tanto, ninguno de nuestros outputs tiene que ser input. Y en cambio, en realidad, estamos en una nave espacial. Incluso, pues, nuestras necesidades fisiológicas tienen que rehacerse porque no tienen donde ir. Todo output tiene que ser un input. Y creo que ese es en parte el drama o el gran reto de gobernanza que tenemos. Y eso requiere, pues, por un lado, de respuestas a grandes retos que tiene que vivir la humanidad y tiene que vivirlos pues, por otro de los fenómenos que he mencionado, o sea, paz, diplomacia, globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización que viene de la cuarta revolución industrial, de la sociedad de la información, hoy en día de la inteligencia artificial, que eso lleva a que todo está estrechísimamente interrelacionado. Nada de lo que pasa aquí. Una cosa que puede pasar, decían, con un murciélago en un mercado local en China, que puede ser algo que en otra época hubiera parecido lejanísimo, hubiera tardado años en llegar, como fue la peste negra a Europa, al cabo de nada resulta que todos estamos en nuestra casa, que no podemos venir a recibir una clase. Esta clase no hubiera sido posible así el 12 de abril de 2020 por el COVID-19. Entonces estamos ante un mundo globalizado. Y ese mundo globalizado nos lleva a una gran pregunta, una gran conclusión. Nosotros somos todos. No estamos ya en la época en que los grandes viajes y las grandes aventuras eran descubrir América, descubrir la Antártida, encontrar o conquistar un nuevo sitio más allá en ese oeste en el que avanzar. Nuestro viaje ya no es un viaje en el espacio, es un viaje en el tiempo. Y nuestra responsabilidad última es ceder el puente de mando de la nave espacial Tierra en que viajamos todos, pues encontrar
condiciones de navegabilidad y navegación, de supervivencia de la humanidad del planeta a las generaciones que nos van a suceder. Y esa es una responsabilidad que creo que pocas generaciones en la humanidad se han planteado. Y en el fondo, pues ese es uno de los grandes retos. Tiene implicaciones técnicas, pero tiene también implicaciones de paradigmas, de asumir nuestra común condición humana. Y eso nos lleva a un reto, digamos, cultural o civilizacional. Cultural o civilizacional porque, como nos dice Sloterdijk en el mismo barco, nos dice que, digamos, ha habido como tres grandes épocas de construcción de un nosotros en la historia de la humanidad. Primero, pues el nosotros de las tribus primitivas, nosotros, pues casi, bueno, como su nombre indica, tribal, de relaciones clánicas, de parentesco, de pequeños grupos. Después hay el nosotros que se conforma por una cultura común, que en general coincide con una lengua común. Toda lengua supone una visión del mundo, como nos decía Wittgenstein. Y ese ámbito de la cultura común, incluso el lenguaje pensamiento, porque los lenguajes también tienen una estructura, eso por ejemplo comparando con el chino sería muy claro, común, pues nos permite un nosotros, pero ese nosotros es siempre un nosotros frente o contra los otros. Y ese es el problema. Nosotros vivimos en un mundo en que somos todos, en que estamos todos en un único gran transatlántico, en medio del océano, pero seguimos intentando llevar nuestro propio barco en una navegación de cabotaje. Cuando hay una gran tormenta, viene el cambio climático, lo que sea, pues bueno, salimos de nuestras 192 cabinas por 192 estados y nos ponemos a discutir pues cómo hay que llevar el timón, ¿no? Igual, si no, seguimos flotando. Flotar no es navegar. Y por tanto, tenemos ese reto. Pero el primer reto es asumir nuestra común condición humana. Y para asumir nuestra común condición humana necesitamos universales compartidos. Durante mucho tiempo hemos vivido en una idea, sobre todo, es decir, nosotros frente a los otros tiene que ver con los orientalismos que hemos construido desde Occidente, el occidentalismo o antioccidentalismo que se construye desde Oriente y con las versiones o visiones de la universalidad occidental, que es una contradicción en términos, si es occidental ya no es universal. Pero durante siglos hemos vivido en Occidente con la presunción de que nuestra superioridad técnica, material, pues nos lleva a una superioridad también civilizacional. Y por tanto, si nosotros somos la expresión de un estado más avanzado de la humanidad, sería un egoísmo no intentar desarrollar al otro. Desarrollar es un verbo no transitivo, no uno desarrolla al otro. Yo creo que hoy en día el paradigma es que todos estamos mal desarrollados y por tanto el único gran contrato social de la humanidad es el de los objetivos de desarrollo sostenible, que en relación a los objetivos del milenio, no solo para los países en desarrollo, sino la asunción de que todos estamos en desarrollo. Y en el fondo todos tenemos que modificar nuestras pautas de comportamiento. Para ello creo que es necesario construir nuevos universales o construir en común universales comunes. Nuestra asunción, hasta no hace mucho, incluso por ejemplo, sin ir más lejos, cuando cayó el muro y se disolvió la Unión Soviética, pues hubo un tiempo, recuerdo por ejemplo cuando yo defendía mi tesis doctoral aquí en el año 98, pues bueno, entonces había manual de instrucciones de los transitólogos de cómo hacer una transición a la democracia
el momento de cambio político era pasar del autoritarismo a la democracia. Bueno, los regímenes políticos están vivos, es decir, no solo en ese sentido, también puede haber regresiones y los hechos ahora también, en algunos casos, en el mundo nos lo muestran, que puede haber regresiones en todo tipo de países. Y también había un manual de instrucciones que se llamaba el Consenso de Washington, de lo que había que aplicar, pues, pensando que la aplicación de las recetas del mercado iba a llevar el progreso o el desarrollo, que diría que es el universal o la idea compartida de la humanidad. Y en el fondo, yo creo que también hay un gran salto en que hemos pasado de los valores asiáticos, es decir, ese momento en que se proclama el fin de la historia por Fukuyama, de la caída del muro de Berlín, en que parecía que si se adoptaba una democracia liberal, o lo que se llamaba entonces una democracia liberal y una economía de mercado, pues ya llegábamos a la tesis final de la historia, ya no había una antítesis nueva, y habíamos llegado al fin de la historia, pues nos encontramos con que eso no necesariamente es así. En aquel momento, frente a esa proclamación, Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur, proclamó los valores asiáticos. Es decir, es verdad, hay una única manera de organizarse. Aceptamos el Consenso de Washington, aceptamos la economía de mercado, pero nosotros lo hacemos con otros valores. En el año 97, cuando cae la economía de Tailandia y de Indonesia, eso era por no haber aplicado las recetas del Fondo Monetario Internacional. En el año 2008, cuando cae la economía de Estados Unidos y Europa se inunda de señores de negro que vienen con los recortes, China, que no había hecho caso al Fondo Monetario y hacía las cosas a su manera, no le pasa. Por tanto, no es evidente que los únicos que tengan ideas de cómo hacer las cosas seamos los occidentales. Hemos pasado del tiempo en que incluso las propias ideas nacidas en Occidente se gestionan, se conciben mejor también desde Asia. En que parte de la gran transformación que nosotros estamos viviendo, diría que estamos ante dos grandes transformaciones. Siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido una minoría rica dentro de la humanidad y una gran mayoría pobre, 10% o algo así. Aquí hemos estado la mayor parte del tiempo, o a lo largo de nuestra historia, digamos como sociedad, en esa parte afortunada de la humanidad. Pero hoy en día tenemos un aumento espectacular de la clase media en toda la humanidad, lo cual es muy positivo, pero crea problemas de viabilidad del planeta. Cuando yo era niño y en Barcelona ibas a misa el domingo, te pedían limosna para que los chinos comieran carne. Hoy en día, si los chinos comen la misma carne que nosotros, el planeta se acaba. Es decir, que en el fondo pues hay un problema de viabilidad. Y ese es un problema de demografía y de hasta qué punto es posible una vida en dignidad en el planeta para cuántos humanos. Y por qué eso pues tiene que ser nosotros y no otros. Pero vamos a un mundo en que nosotros, por mucho que crezcamos, aunque nos mantengamos en la clase media, somos unos 400 millones en la Unión Europea. La clase media asiática son más de 2.000 millones. 300 algo millones en Estados Unidos, 200 y pico en América Latina, en África. Por tanto, cualquier composición del mundo, nosotros somos los europeos el 7% de la población del mundo, en 2050 seremos el 5%. Por tanto, cualquier mundo en que seamos más del 5%, según nuestras propias teorías, no es democrático. Entonces eso también es algo que hay que asumir. Y por tanto,
también hay un viejo adagio del siglo XIX que decía, político, que para el débil el derecho es la fuerza. Es decir, tenemos que construir un mundo centrado en el derecho. La seguridad humana necesita de un derecho global. Y vamos, digamos, no solo a la emergencia de estas ideas asiáticas, sino diría a una emergencia de una nueva universalidad o de un policentrismo. El ascenso global de China lo que verdaderamente supone no es tanto un monopolio en el sistema internacional. El sistema internacional se caracteriza por una estructura multipolar. Desde su concepción como tal ha habido dos grandes maneras de construcción del orden internacional a lo largo de la historia: el imperio y el imperio que se expande, o el equilibrio de poderes, que eso se inicia en 1648 con la paz de Westfalia. Desde entonces, nuestro esquema global es el equilibrio de poderes. Puede haber varios, puede ser un sistema bipolar. Ahora tenemos la emergencia de China, de India, y por lo tanto nos podemos preguntar, bueno, hay nuevos polos, ¿no? Incluso también hay autores, y por ejemplo en la literatura de Estados Unidos eso es muy común, el decir que ese ascenso imparable de China si supone que se va a cumplir la maldición de Tucídides. La maldición de Tucídides sería que todo ascenso de una nueva potencia global ha acabado comportando una confrontación entre la potencia emergente y la potencia hasta entonces hegemónica. Y esa confrontación ha supuesto una refundación del sistema internacional. En la Alemania de Hitler o la de Kaiser hubiera confrontado en las guerras mundiales como potencia emergente a las entonces establecidas con el resultado que conocemos. Y los sistemas de la Sociedad de Naciones o el sistema de Naciones Unidas serían el producto de esa refundación, ¿no? Bueno, eso se plantea también respecto a la emergencia de China. Hubo un famoso memorándum, el memorándum Crow, en que, un memorándum interno del Foreign Office del Reino Unido, que sostenía que era casi algo matemático, inevitable, ineludible, el que el ascenso de Alemania acababa implicando un orden. Y bueno, y lo acabó implicando. Entonces, estamos ante eso. Incluso hay halcones en la academia en Estados Unidos que me van a plantear, bueno, ya puestos a que eso pase, pues es mejor hacerlo ahora que estamos todavía en la posición de tesis. No, frente a eso, un poco lo que viene, ha habido toda una escuela, y ese es el objeto de mi libro Ideas Chinas, el ascenso global de China, la teoría de las relaciones internacionales. A mí me interesa este tema, pues me remito al libro, pero lo fundamental es que desde China ha habido, basándose en ese pensamiento político tradicional chino, una contraposición basada en la idea de Tianxia, con nuevas ideas para aportar la construcción de la teoría de las relaciones internacionales. Pero en el fondo lo que vienen a decir es, bueno, esa maldición pasará si vosotros pensáis como Tucídides, si pensáis en tesis, antítesis, síntesis, si pensáis que el yin puede coexistir con el yang, que se puede ser una economía de mercado y al mismo tiempo, por ejemplo, un régimen comunista, cosa que no está en nuestros esquemas, que las cosas no son dicotómicas, sino que pueden haber cotesis simultáneas, entonces podremos sobrevivir o podremos construir en común esa gobernanza global. Pero a lo que hemos ido es a que no vamos a un mundo multipolar, con un nuevo polo que sea China o la India. Estamos ante algo que no ha pasado hasta ahora, que es un mundo policéntrico. El ascenso de Japón supuso su integración en la OCDE, y así sucesivamente. Y la OCDE, que es donde yo estoy desde ahora, crea ese consenso, de alguna manera, de lo que en términos de los años 70 era una economía centro-periferia. Ahora estamos ante otro centro. China no necesariamente va a seguir nuestros pasos. Tiene un modelo distinto,
una cultura distinta. Y esa cultura tiene un enraizamiento, que nos decía María Zambrano, que nuestra alma es un alma enraizada. Pues bueno, ellos están enraizados en una cultura, una tradición literaria que viene de miles de años. Y parte del reto que afrontamos para construir esa universalidad común es también beber de las ideas del otro, de la riqueza del otro. También incluso en términos puramente políticos. Desde luego nosotros tenemos nuestro discurso de legitimidad, que viene de la democracia. Lo ha habido otros. Cuando yo era niño, aquí por la edad no sé cuántos, pero cuando yo era niño, las monedas con que nos tomábamos un café decían Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios era algo que permitía a alguien ser caudillo de España. Eso, pues, yo lo he vivido, tengo 60 años en este momento, o sea que no necesariamente lo que damos por eterno lo es. Y por tanto hay otras fuentes de legitimidad. Parte, yo creo, de las grandes lecciones que tenemos que aprender en la construcción de esta universalidad es que tenemos que llegar, para la conformación de este derecho global, para la satisfacción de esta dignidad humana y de esta seguridad humana, a proyectos compartidos para afrontar nuestros grandes retos globales, estos retos de supervivencia de la humanidad. Y eso hay que hacerlo sobre puntos de encuentro que tienen que ser evolución de nuestros propios discursos de legitimidad, que en nuestro caso desde luego son los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia, tal como los entendemos, desde luego. Pero también teniendo en cuenta que ya en el fondo hubo un primer deslumbramiento con China. Ese deslumbramiento fue el de Matteo Ricci. Los jesuitas que se quedaron en China, que aprendieron de China, que en aquel momento en que estaban naciendo las ciudades-estado, en el Renacimiento, que se estaban creando los estados nacionales, pues bueno, había un imperio mucho más adelantado científicamente. Hay que tener en cuenta que la primera potencia económica mundial hasta 1800 fue China, o que años antes de la conquista de América, China envió una gran flota hasta Mozambique, de muchísimos más barcos que las Tres Calaveras, con una conclusión evidente: el resto del mundo está menos avanzado que nosotros, fuera no hay nada interesante que hacer, son los otros los que tienen que venir a suplicarnos que les vendamos lo que nosotros producimos, porque es evidente que es lo mejor. No toda cultura tiene un espíritu necesariamente de conquista, pero bueno, en el fondo lo que tenemos que intentar es pues disfrutar de una oportunidad única. En este momento convivimos, porque hablar con China o con la India o con cualquier otra de las grandes culturas que han conformado el saber humano es algo que basta con que salgamos aquí y vayamos a Villaterra mismo, pues nos vamos a encontrar, o en nuestras propias aulas, hay gente que viene de esta tradición cultural. Y por tanto es una oportunidad única de enriquecernos sobre otras evoluciones de pensamiento de la humanidad. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos en la construcción de la universalidad. En la presentación del libro Ideas Chinas en Madrid, pues José María Rivera, un compañero diplomático y también un gran ensayista y escritor, decía, bueno, yo al leer estas ideas que tú dices que son chinas, y evidentemente yo las había leído de autores chinos, pues a mí me recuerda en el fondo al pensamiento pitagórico que fue derrotado por el pensamiento aristotélico en la evolución de nuestro propio pensamiento. Bueno, pues quizá, yo no tengo conocimiento de la tradición clásica que me permita hacer esa afirmación, pero quizá también hay otras culturas que han desarrollado cosas que nosotros en determinado momento de decantación del pensamiento dominante no hemos desarrollado. Y hoy podemos aprovechar y las necesitamos todas para construir nuestra conciencia común. Yo creo, y ahora ya voy a terminar, dos alusiones. Una, todo esto tiene, yo creo, una relación muy directa con uno de los grandes retos o de las grandes aventuras colectivas que estamos acometiendo los europeos, que es el proceso de construcción europeo.
Y ese proceso de construcción europea tiene una significación hacia adentro y hacia afuera. En el fondo, la construcción europea se realiza tanto a través del Consejo de Europa, creado en el 49, como de la Unión Europea, y creo que eso no hay que olvidarlo. El Consejo de Europa se crea como un proyecto común de paz en el futuro. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento de las generaciones que crean las Naciones Unidas, que crean las instituciones europeas, de que el orden internacional basado en que hacia afuera hay que cumplir las reglas, pero hacia adentro se puede ser un régimen fascista o comunista, un régimen autoritario, totalitario, eso no vale. Para poder crear orden internacional en Europa, había que crear una conformación conforme a unos parámetros de derechos humanos, y para eso una Convención Europea de Derechos Humanos con un tribunal supranacional que impusiera eso a través de miles y miles y miles de sentencias, que hoy en día yo siempre digo que eso es como el atamiento de Gulliver. Es decir, decenas, 70 años de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se han introducido disfrazadas, aunque quizá no lo sepan, en las leyes que estudian los abogados del Estado, en la jurisprudencia que enseñan los profesores de Derecho Administrativo y tal, pues eso es un gran atamiento del Leviatán. Y eso también tiene que ver con unos parámetros de que hoy en día un Estado en Europa no puede tener cualquier constitución, no puede tener cualquier tipo de instituciones, sino tiene que tener unos regímenes constitucionales políticos de Estado de Derecho, y eso quiere decir sometimiento del Estado de Derecho conforme a los parámetros también, por ejemplo, de la Comisión de Venecia. Ese es un proyecto hacia adentro, pero también es un proyecto hacia afuera, porque en el fondo el gran reto colectivo que tenemos es, si queremos participar en la construcción de la universalidad, si queremos participar en la transformación del sistema internacional en la gobernanza global, necesitamos ser un actor global, necesitamos ser objeto y no sujeto de derecho internacional, y tanto más en un mundo en que seremos solo el 5%. Y por tanto, ese es un gran reto que tenemos, es la construcción de la Unión Europea. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Es precisamente para garantizar la seguridad humana y construir el derecho global. Y ahora, para terminar, yo creo que en el fondo esa construcción nos lleva también a algo para mí fundamental, que no es solo la cuestión de nosotros, hay la gran cuestión del yo. En Persona y Democracia, María Zambrano nos dice que la democracia es aquel régimen político que nos permite o nos da la posibilidad de ser personas, de dejar de ser individuos para construirnos como personas. Y eso es fundamental para que nosotros podamos garantizar, solo en la medida en que todos y cada uno nos consideremos o aceptemos el reto de no resignarnos a la no vida, a la alienación, a la reificación, y por tanto no conformarnos ante que esto no tiene remedio, y que sino ver un poco la esperanza. Creo que eso es un acto también de poesía, de ver más allá de lo que nos ilumina la razón, porque la esencia tiene, pues, la captación del alma no solo puede hacerse con la razón, sino también con el corazón. Y también creo que en el fondo la esperanza se construye con amor, y el amor es el amor al otro, al resto de la humanidad. Nos decía Seferes que un alma no puede ser totalmente sino en otra alma. Y bueno, para terminar, os he dicho que yo también soy poeta, y os voy a leer un poema que se llama Radio Humanidad. Y en el fondo ese poema no lo escribo yo, no lo digo yo, lo dice la locutora de Radio Humanidad. Locutora porque para asumir nuestra condición humana, y más que nada, ante todo y sobre todo los hombres, tenemos que considerar que las mujeres sois la mitad del cielo, y que por tanto solo afirmando la humanidad de las mujeres
pues también podemos conquistar la humanidad. Y por tanto, ahora me transformo en la locutora de Radio Humanidad y voy a buscar el poema y os lo voy a leer. Esto forma parte de una serie de poemas que escribí durante el confinamiento. Se llaman Los poemas del tiempo confinado. Están escritos tanto en catalán como en castellano. Y los tenéis en mi página web, manuelmontorio.net. Siempre en actualidad están estos poemas. Y bueno, pues ahora me transformo, bebo un poco de agua y me transformo en la locutora de Radio Humanidad, y con eso terminaremos. Mientras tanto, ir pensando que os vamos a preguntar reflexiones sobre la conferencia. Bueno, entonces leo. Soy la locutora de Radio Humanidad. Sufro tu sufrimiento por el dolor del COVID-19. Tengo un mensaje que emitir, algo que decir, que de veras importa porque me importa, porque sin ti no soy yo. Ni es mundo el mundo, ni tiene sentido la vida. Mi voz es de un tiempo antiguo, un tiempo de siempre. Atraviesa océanos de lágrimas doradas, lloradas y no lloradas. Hablo de lo que sabemos desde la noche del tiempo, desde el fin de la luz. Soy la locutora de Radio Humanidad, la voz que habla dentro de ti y casi nunca escuchas, la voz que te habla las raras veces que estás en ti y sabe a vida la vida cuando se para el tiempo en el instante de un paisaje, una acción, una palabra, un beso. La voz de lo que sabes y no sabes, que sabes de la vida, que llama a la vida, que enseña la vida, que busca la vida. Si me escucháis, os hablaré de la belleza, os hablaré de la vida, os hablaré del amor, os hablaré de vosotros, os enseñaré a escribir con la vida en la vida, a captar su poesía, a escuchar su música, a pintar paisajes en el alma, a transformar en ser el no ser, a desterrar el olvido de la vida no vivida, a hacer eternos los segundos, a ir más allá del tiempo, más allá del espacio, a meter dentro de ti al mundo, a alumbrarlo y alumbrar otros mundos. Soy la locutora de Radio Humanidad. Para captar nuestra visión no tienes que hacer zapping por innumerables canales, ni contratar con Movistar o con Netflix, ni buscar frecuencias de hercios en aparatos antiguos, ni aprender de memoria el número de frecuencia que emito, ni preocuparte por si es AM o FM, ni por si está cerca o lejos de la lista de los 40 principales, ni seguir novedades o anuncios en la web o en las redes sociales, ni buscarme en función del idioma que emite la música que suene, el programa que trate. Pues estoy en todas las frecuencias, emito en todos los idiomas, todas las músicas, todos los programas, todos los temas. Nada humano es ajeno a Radio Humanidad, como nada humano puede ser ajeno a ti. Es único, como única es cada persona, y el tiempo apenas una entre la multitud. Al tiempo hombre, mujer, musulmán, cristiano o ateo, libre pensador, de izquierdas o de derechas o de centro, quién sabe o depende, catalán, español, europeo, ruso, chino, australiano, guanaco, chilango, chapín, neoyorquino, limeño, sevillano, barcelonés, madrileño, de las altas montañas, de las selvas lejanas, de la jungla, de asfalto, del oasis en el desierto, del iglú, de los polos, abogado, médico, obrero, periodista, escritor de poemas o locutora de Radio Humanidad o cualquiera otra de las palabras y condiciones, adicciones, pasiones compartidas que definen las identidades colectivas de las que formamos parte. Identidades e identidad, cada una única, combinación de las identidades colectivas que en cada uno, cada una de manera única confluyen. Identidad, necesidad esencial del ser humano. Identidades colectivas que grandes profetas y sumos sacerdotes a través de sus emisoras pretenden conformar con sus discursos, consignas, programas en la única identidad que determine la obra que interpretamos en el gran teatro del mundo y de la vida.
Si la aceptas como única, pierdes el resto, te pierdes a ti. Las identidades colectivas no son un contrato de adhesión. Está la cebolla en cada una de sus capas y no solo en una de ellas. Si las arrancas todas, buscando su esencia, encontrarás el vacío. Está la cebolla simultáneamente en todas sus capas y está en sí misma. La cebolla no es sus capas. La cebolla es la cebolla. Soy la locutora de Radio Humanidad. Mi voz es tu voz. La que te dice quién eres cuando te escuchas, cuando estás en ti, cuando no hay frenesí, cuando no pasa el tiempo, cuando pasa la vida, cuando pasas tú y no pasa nada, sino simplemente es. Cuando en el espejo no hay rostro, ni máscara, ni papel que interpretar por otros escrito, en la gran obra, en la obra del gran teatro del mundo, cuando la vida es un papel en blanco y está por escribir, y mi cuerpo anhela tu cuerpo, y mi alma anhela tu alma. Soy la persona que hay en cada persona, sí, también en ti. La persona que eres, la persona que no eres todavía del todo. La persona que del todo puede ser todavía. Escúchate, escúchame, háblate, háblame, sintonízate, sintonízate. Soy la locutora de Radio Humanidad. Estoy en todas las frecuencias, pero solo en una sintonía, para captar mi emisión, para escuchar mi mensaje. Date la vuelta a los ojos y mira hacia adentro, escucha hacia adentro, búscame hacia adentro, búscate hacia adentro, busca hacia adentro tu alma, busca hacia adentro el pedazo del alma universal en cada uno de nosotros caída. Busca hacia adentro con los otros pedazos, reunirte, ser. Busca hacia adentro el alma universal que te habla, que quiere hablar a través de ti, que quiere hablar a través de mí, que quiere hablar a través de cada uno, que quiere hablar a través de todos. Soy la locutora de Radio Humanidad. Mi voz es la voz de la poesía. Con ella os he hablado a través de los poetas, he emitido mis mensajes, mis programas, mi música. Habéis escuchado mi voz, vuestra voz. Os he hablado a través de Homero y de Virgilio, de Popol Vuh y de Ramayana, de Safo y de Dante, de Quevedo y de Shakespeare, de Keats y de Hölderlin, de Baudelaire y de Rilke, de Pessoa y sus heterónimos, de Whitman y de Seferis, de María Zambrano y de Antonio Machado, de Cernuda y de Paz, de Verdaguer y de Espriu. Os he hablado a través de los poemas de vuestros sueños que no recordáis despiertos y sin embargo buscáis. Estoy preocupada del COVID-19 y os hablo ahora a través de este poeta que a mi dictado escribe este poema que transcribe mi mensaje. Mi voz es su voz, mi voz es tu voz, mi voz es vuestra voz, mi voz es nuestra voz, la voz de todos. Cuando todos estemos sintonizados, cada uno, con cada uno, con cada una, cada uno con el otro, cuando nos igual a otros, cuando nosotros seamos todos, cuando los humanos seamos humanidad, emitiremos nuestro programa. Hablaremos de la navegabilidad y la navegación de la nave espacial Tierra y viajaremos todos en ella destino futuro. Seremos del todo lo que somos, seremos del todo lo que podemos llegar a ser, seremos del todo lo que queremos ser y ese será el argumento de la obra. Soy la locutora de Radio Humanidad. Eres el locutor de Radio Humanidad. Somos los locutores de Radio Humanidad. Atención, vamos a dejar las frecuencias y entrar en sintonía. Vamos a hablarnos y a escucharnos. Vamos a emitir nuestro programa. Empecemos diciendo, con nosotros, en nosotros, Radio Humanidad. Un momento cualquiera de la noche y el día, del tiempo. Cada momento en que queremos que sepa la vida, ayuda a la vida, vamos a emitir. Nuestra voz es tu voz, nuestra voz es cada voz. Sigue hablando ante el micrófono. No termina aquí este poema, no termina aquí este programa, sino empieza. Seguid hablando con vuestra vida en la vida.